les pido de manera especial que tengan esferito, cuaderno a la mano para que vayan haciendo apuntes. Es muy importante, ¿no? Buenos días con todos. Es un gusto para mí comunicarme por este medio, deseándoles todo lo mejor, deseándoles muchas bendiciones para todas sus familias y recuerden, no salgan de casa. En este día vamos a trabajar con el licenciado Eric León y yo, la licenciada Marisol Isurieta, en el tema de lengua y literatura, con el tema, valga la redundancia, de la entrevista. Entonces vamos a comenzar. Por favor, mucha atención. Pase, por favor. Bueno, el tema principal al cual vamos a referirnos es la entrevista, pero antes de adentrarnos a lo que es la entrevista, quiero hacer un poquito de historia con ustedes, ¿no? El siguiente, por favor. Ya, vamos a remontarnos aproximadamente hace unos 29 a 30 años atrás, que no es mucho, que es muy poco tiempo, cuando se abrió para el público la World Wide o WWW, como se conoce comúnmente, que quiere decir Red Informática Mundial. ¿Qué se trata esta red de informática mundial? Es una red que fue muy fundamental desde hace tiempos atrás para conectar a varios ordenadores y poder compartir información, poder compartir datos. Normalmente este tipo de redes eran utilizados en los trabajos, no era conocido para el público en general, pero como les digo, recién hace 30 años atrás fue publicado para todo el mundo, ¿no? Esto marca un antes y un después del mundo de la web. Actualmente la web es muy fundamental para el día a día de todas las personas, de toda la gente, de todas las edades. Incluso la gente adulta, la gente mayor, ha tenido que aprender a conocer lo que es el Internet. Pero hay algo muy importante, cómo era la vida de la gente antes del Internet. Si nosotros nos ponemos a numerar, existen muchas características de cómo era la vida de nosotros antes del Internet. Pero voy a escoger unos que creo yo son más importantes. Pase, por favor, Eric. ¿Cómo era la vida antes del Internet para nosotras las personas? He escogido la primera y la más importante. La siguiente, por favor, Eric. ¿Cómo nosotros realizábamos las consultas antes? Nosotros las consultas las realizábamos en las bibliotecas y yo estoy muy segura que siquiera el 90% de los estudiantes no conoce una biblioteca, pero nosotros teníamos que definitivamente irnos a las bibliotecas para consultar en libros y enciclopedias. Ustedes ahora tienen la facilidad de meterse al Internet, consultar en Wikipedia, bueno, tienen millares de opciones para poder consultar y mucho más variado. En cambio, antes nos daban los datos específicos para ir a la biblioteca, buscar el libro, nosotros teníamos que sacar copias o copiar a mano para poder sacar la información que nosotros requeríamos. Siguiente, por favor. Otra de las características antes del Internet es que nuestra vida de adolescentes era mucho más sencilla. Teníamos un contacto físico con las personas que era muy importante. Ahora ustedes jóvenes, y nos incluimos nosotros los adultos también, trabajamos por medio del Internet con las redes sociales, como es el Facebook, el Instagram, el Messenger, el WhatsApp. Bueno, ustedes conocen mucho más que nosotros. El siguiente también es una característica muy importante de las personas. Miren ustedes, ¿cómo recibíamos las invitaciones nosotros antes? Era de manera personalizada. Los amigos nos visitaban y nos dejaban las invitaciones. Ahora, ¿qué hacen ustedes los jóvenes? Ponen eventos en Facebook, publican las invitaciones, les mandan por WhatsApp y no hay ese contacto físico tan importante que necesitamos los seres humanos. El siguiente, ¿cómo redactaban los periódicos, las revistas, cómo salía esa información? No es ahora con el celular, coge, llamas, da la información y en segundos están comunicándose. No, era por teléfono y en teléfono convencional.
Entonces tenían que hacer filas en los teléfonos públicos para poder compartir la información a los periódicos y las revistas para que ellos puedan publicar. Ahora no, con el Internet se ha facilitado absolutamente todo. El siguiente, por favor. En el siguiente vemos cómo recibíamos las cartas. Imagínense que antes las cartas se recibían después de 3, 4, 5 semanas, hasta que se mande por el correo, llegue en forma aérea. Había formas terrestres también de mandar las cartas. Entonces, era semanas para poder comunicarse con los seres queridos. Ahora que es cuestión de segundos. El siguiente es el YouTube. El YouTube está de moda totalmente. Ustedes como jóvenes ocupan bastante esta herramienta. Antes no había el YouTube. Nosotros solamente podíamos escuchar por la radio o poner discos, qué sé yo, para poder escuchar canciones. Ahora tienen la facilidad para conocer no solamente el mundo de la música, sino la vida en general de todo lo que nos rodea. Ahora con el ejemplo del coronavirus, es cuestión de segundos para nosotros enterarnos por medio del YouTube también sobre todos los acontecimientos del mundo. Y también tenemos el siguiente, para comunicarnos por teléfono. ¿Cómo teníamos que comunicarnos nosotros por teléfono? Imagínense ustedes. Tenía que la persona quedarse todo el día esperando en la casa para que se pueda comunicar de un país a otro. Tenía que comunicarse con una operadora por la mañana y durante todo el día esperar para que le puedan comunicar con alguna parte del mundo. En cambio ahora no, como les decía anteriormente, es cuestión de segundos. ¿Cómo nos ha ayudado, cómo nos ha enriquecido el Internet, pero también ha delimitado el contacto físico con las personas? Y por último, y para conocer y que todavía se han mantenido, es el siguiente. En el siguiente nosotros vamos a ver lo que en sí ya es la entrevista. Este es un medio de comunicación o una forma de comunicación en donde te queremos o podemos sacar información, actualizarnos de la vida de otras personas, como es la entrevista. Esto creo que es lo único que todavía ha quedado en la actualidad. Entonces ya nos hemos entrado un poco a la historia hasta llegar en la actualidad, cómo ha sido la vida de la gente antes del Internet y cómo de ahora en adelante sigue siendo nuestra vida, con el Internet. Ahora sí le voy a dar paso al licenciado Eric para que nos dé la explicación de lo que es la entrevista. ¿Alguna pregunta? Alza la manita y podemos contestarle. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ya. Ya, perfecto. Eric. Continuamos. Ya, muchas gracias. Espero que todos me puedan escuchar. Un saludo cordial a cada uno de ustedes, como me conocen, Eric León. En fin, para nosotros comenzar a hablar acerca de la entrevista, ¿qué es lo que se nos puede venir a la mente? Y es el decir que una entrevista es una reunión de 2 o más personas para tratar algún asunto, generalmente profesional o de negocios, ¿sí? Entonces, para adentrarnos en esta idea, ustedes han pensado, sí, la entrevista, tengo varios conceptos de la entrevista, sé que la entrevista debo hacerlo de mínimo 2 personas, pero ¿qué es lo que dice nuestra diapositiva? Nos dice, la entrevista es un texto periodístico en el que se dan a conocer las ideas y opiniones de las personas, pero lo ideal en la entrevista es que tiene un género interpretativo. Es decir, nosotros realizamos la entrevista y al mismo tiempo, cuando realizamos la entrevista, tenemos un montón de resultados. Y esos resultados son los que nosotros vamos a interpretar de manera personal. ¿Sí? Entonces, sí, es verdad, muchachos, tenemos varios tipos de entrevista. Pero en la entrevista, particularmente hablando, que sea muy personal, nosotros conocemos del tema. Y por eso vamos a saber qué es lo que opina la gente. Y al momento que pensamos qué es lo que opina la gente, muchachos, nosotros vamos a interpretar según nuestro conocimiento de lo que hemos visto. ¿Sí? Entonces, para realizar una entrevista nosotros tenemos los tipos de preguntas. Entre los tipos de preguntas tenemos abiertas y cerradas.
Las preguntas abiertas son todas aquellas que le dan al entrevistado la posibilidad de contestar empleando sus propias palabras. Es decir, que le damos la confianza y la libertad para que la persona que esté respondiendo las preguntas lo haga con total tranquilidad, sin nervios, que se sienta cómodo, que se sienta en un ambiente familiar y pueda responder. Al mismo tiempo, las cerradas son aquellas que se espera una respuesta concreta. ¿Sí? Muchas veces hemos escuchado que que el tipo de preguntas cerradas van a ser múltiples. ¿Usted considera que el virus del corona, el COVID-19, ha afectado a nivel de país nacionalmente? Sí, no. Pero nosotros agregaríamos algo más, que sería el por qué, ¿sí? Para generar una pregunta mixta. ¿Cuál es la pregunta mixta? La que tiene la mezcla entre la abierta y la cerrada. Primero una pregunta cerrada que tenga una opción, como les hacía hace un momento el ejemplo, sea sí, sea o no, y le añadimos la abierta, que va a ser el por qué, y nos dé la explicación del por qué considera ese criterio. ¿Sí? Pero, ¿qué propósito tendrá la entrevista? Y es como mi compañera les había comentado, es el de recopilar información acerca de un tema específico. ¿Sí? Nosotros tal vez hemos visto al pasar el tiempo, al pasar la vida, que ha sido muy fácil por medio de la utilización de Internet y todos los medios digitales que comentó mi compañera. Pero imagínense en un momento su vida sin Internet. Imagínense en un momento su vida sin poder acceder a una biblioteca, ya que antes las personas que podían acceder a una biblioteca o que tenían un libro en su hogar era solamente aquellas personas adineradas y no todo el mundo tenía esa posibilidad para obtener ese acceso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría en este caso? Lo típico, como cuando todos hemos sido pequeños, creo yo, ¿no es cierto? Entonces, siempre hemos preguntado, ¿por qué es esto? ¿Para qué es esto? ¿Qué ha pasado? Y siempre ha habido una persona que nos va a responder, y en este caso la persona que siempre nos ha respondido ha sido nuestros padres. Entonces, nuestro objetivo, nuestro propósito para la entrevista es recopilar toda la información que se pueda, ¿ya? Pero de una persona que conozca el tema, ¿sí? Avancemos. La tipología. La tipología que nosotros vamos a tomar en este momento va a ser la entrevista perfil. ¿Cuál es la entrevista perfil? Primerito, la entrevista perfil es el retrato de un personaje, donde nosotros vamos a incluir las características, cualidades, la opinión que tenga esta persona, la ideología que tenga esta persona y su biografía. ¿Sí? Entonces, después de esto, nosotros vamos a pensar en una persona, ¿ya? ¿Y cómo podríamos generar una entrevista acerca de esta persona? Investigándola. Pero la mejor manera de investigar a esta persona va a ser conocerla a ella misma. ¿Sí? Es decir, preguntárselo a ella, preguntarle a él qué es lo que piensa acerca de su vida, qué ha pasado con su vida, qué ha hecho con su vida. Al mismo tiempo tenemos otro tipo de entrevista, que es la entrevista objetiva. La entrevista objetiva es aquella que nos informa, ¿ya? Lo que piensa una persona, pero una persona que sea experta en el tema, una persona que conozca el tema. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros entramos a entender esto, estudiantes de primero de bachillerato, conocemos qué es un tema en concreto y que nos va a dar su explicación de manera general. Continuamos. Al mismo tiempo tenemos una estructura de la entrevista. Primerito, lo que nosotros vamos a hacer ya para la recapitulación de todo el contenido es tener un título, ¿ya? El titular. Nosotros vamos a tener un título, pero algo que busque llamar la atención de aquella persona que se va a convertir en el lector, que en este caso vamos a ser sus profesores o su trabajo que puede en un futuro ser publicado, ¿ya? Entonces va a buscar el interés, que ustedes pongan el título y sea muy llamativo, ¿sí? Entonces que nos despierte mucho ese interés por decir, oh, qué interesante, vamos a leer. Aquí les puse unos pequeños ejemplos acerca de todo lo que hemos estado viendo del COVID-19. El primero nos dice, el coronavirus no nos puede dar a nosotros porque no somos chinos. Ese fue, ¿qué cosa? El titular que aseveró ¿quién? Karen Longari, que es la ministra de Relaciones Exteriores. ¿Sí? Entonces, al momento que dice esto, llama mucho la atención y uno se queda, a ver, ¿qué es lo que dijo esta señora? ¿Qué es lo que dijo esta ministra? Entonces vamos a inmiscuirnos para trabajar en esto. Eso es lo que queremos ver en su trabajo, muchachos. Mucho su creación, que comiencen a crear.
¿sí? Comiencen a crear cosas, muchachos, por favor. Seguimos. El segundo punto es la presentación, ¿ya? La presentación, ¿qué es? Una descripción acerca de los datos profesionales que ustedes tienen. Es decir, en la presentación pusieron la importancia del adecuado uso de la higiene personal en el hogar. La descripción objetiva, voy a poner un ejemplo. Señor Llano, primero B, estudiante del Colegio Técnico Ecuador. Esa ha sido mi presentación de mis datos personales que he realizado la entrevista. Después voy a poner el diálogo. ¿Y qué es el diálogo? Es la conversación entre los involucrados, que puede incluir muchos comentarios y al mismo tiempo puede incluir estudiantes todas las impresiones que se realicen. Perdón, ¿estamos con eso claros? Sí, muy bien. Entonces, el diálogo es la parte fundamental, porque en el diálogo nosotros hacemos una breve introducción. Al momento de que nos acercamos a una persona, siempre debemos tener ese lado de introducción, ese lado carismático, ese lado de llegar con mucho respeto a la persona. Muy buenos días, así sea en su hogar, su mamá, su papá, su hermano, su hermana, con quienes ustedes vivan en su hogar. Vamos a decirles, muy buenos días, querida madre, querido padre, estimado señor, como ustedes consideren. ¿Puedo realizarle una pequeña entrevista? Y en el caso de que les diga no, ya, papi, por favor, es trabajo del colegio, ¿ya? Entonces, ustedes van a realizar eso y les van a decir, muy buenos días, soy X estudiante del paralelo tal, curso tal, del Colegio Técnico Ecuador. Esta es la materia de lengua y literatura con mis profesores Marisol Isurieta y Eric León. Y le quiero hacer la siguiente entrevista, por favor. Muchas gracias. Y comenzamos a tener nuestra estructura de entrevista, que vamos a tener más o menos 10, ¿ya? Pero por lo general estas preguntas siempre deben ser acerca del tema que nosotros estamos viendo, ¿sí? Entonces debe ser fundamental que nosotros tengamos claro esto, porque nosotros podemos tener mucha impresión acerca del aspecto crítico o el comentario que tenga la otra persona acerca de este tema. Sí, acá está la cámara, lo siento. La conclusión, y la conclusión es darle un agradecimiento o un resumen de lo más destacado que se ha trabajado en ese momento. Muchas gracias por su participación. Hemos visto que el señor Julio ha tenido una gran participación en esta entrevista y tiene una apertura muy grande a considerar. Ya, lo que ustedes puedan apreciarlo en ese momento. Avanzamos. Ahora, antes de entrar a nuestra tarea, lo que yo quiero que pensemos mucho va a ser en lo siguiente. Entrevista tiene una gran estructura. Primerito, una presentación. Cuando nosotros tenemos la estructura, va a ser una presentación de cada pregunta, detallada, pensada, creada por ustedes para recopilar la información. Eso es lo de suma importancia que nosotros necesitamos saber, estudiantes. ¿Sí? Entonces, ustedes van a pensar, les vamos a dar en breve ya los temas que ustedes van a realizar una tarea, una entrevista en su hogar. Ojo con esto, sí, por favor, que quede sumamente claro. Nadie debe salir de su casita. Todos en su casa, para nada es necesario salir de su casa. Si nosotros ponemos que se va a efectuar la entrevista a 5 personas, pues muy bien, a los miembros que tengan mi familia, tengo 1, 2 o 3, espectacular. Y si tengo 2 extra y me falta para mi tarea, pues utilicemos ahora sí los medios digitales. Y puedo hacer una llamada por WhatsApp o como ustedes consideren a un amigo o a un familiar que esté lejos para poder realizar y completar nuestra actividad. Por eso, y si alguno me dice, estudiantes, por favor, quiero que quede claro, licenciado o a sus compañeros, no tengo datos, solo tengo WhatsApp, perfecto, hagamos solo en nuestro hogar. ¿Ya? No quiero que salgan, no quiero que se expongan, peor ir a buscar un cyber, nada de eso, por favor. Nuestro objetivo es que ustedes precautelen su salud y la de sus familias, ¿sí? Por favor, eso quiero que quede claro. Retomando lo que hablábamos de la entrevista es una herramienta muy importante para recopilar información a nivel de conclusión, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos esta herramienta, recopilamos información acerca de un tema específico. Y ahorita el tema que tenemos como boom va a ser el siguiente. Tenemos 3 cursos, ¿no es cierto? Primero A, primero B y primero CD. Entonces, los temas que va a ser para primero A, por favor, irán anotando todos aquellos estudiantes que pertenecen a primero A. Va a ser la prevención del coronavirus. Ustedes van a estructurar unas 10 preguntas, perdón, o 5 preguntas, lo siento, me estoy adelantando, acerca
de lo que es la prevención del coronavirus. Al mismo tiempo, estudiantes de primero B, ¿cuál es la adecuada utilización de la higiene personal en el hogar para evitar el contagio? ¿Sí? Y estudiantes de primero CD, las consecuencias de la falta de cuidado ante la amenaza coronavirus. Entonces, en base a cada uno de los temas que se ha elaborado por curso, lo que van a realizar, estudiantes, tenemos acá, espero que ya hayan anotado, ¿sí? Me regreso un ratito. Entonces, lo que nosotros acá tenemos es generar una entrevista con 5 preguntas. ¿Cuántas? Solamente 5 estudiantes, por favor. 5 preguntas que estructuralmente hablen acerca de su tema, ¿sí? Que sea muy específico acerca de su tema, no se pueden desviar. Y ahí sí viene lo interesante. Van a realizarlo para 5 personas. Les comenté, no tengo a alguien en mi casa, llamo. No tengo la medida con las personas que estén en mi casa, ¿sí? Después de eso, ¿qué vamos a realizar, estudiantes? Vamos a analizar los resultados. Quiero hacerles, para que quede esto claro, tengo 5 preguntas y por lo general le voy a realizar a 5 personas, ¿sí? Entonces, 5 preguntas por 5 personas, ¿cuántas respuestas voy a tener al final? En total de todas las entrevistas, van a ser, calculemos matemáticas, 5 por 5 nos da 25. Excelente, muy buenas matemáticas. Muchachos, 25 respuestas, en el caso de que sean 5 personas. No quiero que vayan a poner lo siguiente. Pregunta número 1 para una persona. Pregunta número 2 para otra persona. No. Las 5 preguntas para cada entrevistado. Y eso se sigue repitiendo hasta completar las 5 personas acerca de su tema en específico. Después de eso tenemos cada respuesta de cada pregunta. Vamos a analizar todas las preguntas número 1. Tenemos un resultado. ¿Cuál es la relación o cuál es la diferencia de todas las respuestas? Al mismo tiempo de la pregunta 2, 3 consecutivamente hasta la pregunta 5. Tengo la conclusión de las 5 preguntas. ¿Qué vamos a hacer aquí? Entonces vamos a tener la conclusión general de todo, ¿sí? A manera escrita, estudiantes, nosotros vamos a presentar un archivo escrito, ¿sí? Con todas las entrevistas y con todos los resultados. Y eso van a presentar a la profesora, que ya les va a explicar acerca del Classroom y del código que ustedes deben enviar. Y al mismo tiempo, para lengua oral, perdón, ustedes van a realizar 2 presentaciones en grabación. Van a grabar la primera, una entrevista de cómo ustedes han presentado. Ojo, que para toda entrevista, para todo trabajo, nosotros siempre debemos tener una buena presentación. Buenos días, Colegio Técnico Ecuador. Mi nombre es Eric León, estudiante de primero A del Colegio Técnico Ecuador. Perdón, ya lo acabo de repetir. Y esta es la materia de lengua y literatura. Gracias. Empezamos con el tema que es la entrevista. Es el ejemplo que yo quiero ver, por favor. Sí, entonces ustedes hacen eso en cada video o en cada presentación que van a realizar y van a tener el primero acerca de la realización de la entrevista y la segunda de su presentación de los resultados, con una duración de 2 minutos como máximo, ¿sí? Y todo esto nosotros vamos a subir igual a la plataforma de Classroom. Estudiantes, les repito, de aquí en adelante nosotros vamos a comenzar a trabajar con, ¿qué cosa, muchachos? Con el Classroom. De aquí en adelante necesito que estén familiarizados con esto, por favor. ¿Sí? Y eso, por el momento, ha sido todos. Cualquier duda que ustedes tengan, por favor, levanten su mano para poder accederles al audio y que tengan su expresividad. Licenciada, no sé si algo tenemos más que comentarles. Sí, quiero aclararles, por favor, que los trabajos ya no se van a receptar al correo electrónico. Todos los trabajos tienen que mandar a Classroom. Los códigos, no sé, Eric, si les doy ahorita o cómo hacemos. Si les envían los grupos, creo que estamos Ya, también bien. entonces yo al grupo de WhatsApp les voy a enviar los códigos el día de hoy. Como está ahí, por favor, la fecha de entrega será el día martes 31. Fecha de entrega martes 31 del 2020 hasta las 3 de la tarde. No más, por favor, necesitamos que ustedes sean ordenados en la presentación de su trabajo. Otra cosa muy importante, señores, manden completo. Me mandan trabajos incompletos. Por favor, complete su trabajo. Haga todo. No quiero que primero me mande una cosa, después me mande otra cosa, porque le faltó nada.
todo completo, sean organizados, sean responsables y apoyémonos entre todos para poder pasar de buena manera toda esta situación. ¿Ya? Sí. ¿Algo más? Sí, tengo al señor Alexander Ibáñez, quiere hablar, pero señor Ibáñez no tiene conectado el audio. Él tiene. Esperamos que les vaya de lo mejor de parte de la área y la clase de lengua y literatura. La licenciada Marisol Zurieta y Eric León, fue un verdadero placer estar con ustedes.